Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass sobre crear informes dinámicos con tu cuenta de Google y Looker Studio. Indicar que las oficinas Acceder a PyME, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un importe de ayuda concedida de 21.085.205.077, siendo el importe de la ayuda máxima el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación, digitalización básica para pymes, incluye la creación de una red de oficinas Acelera Pyme. Vamos a dar paso, por tanto, ahora al curso Aprende a crear informes dinámicos con tu cuenta de Google y Looker Studio. En este curso vamos a ver lo que es Looker Studio, cómo acceder desde Google Drive. Vamos a crear una pequeña base de datos para poder trabajar y operar sobre el entorno Google. Y finalmente a crear un panel de control en Looker Studio, que es el entorno de Google. ¿Cómo entramos en Looker Studio? ¿Qué es? Bueno, vamos a partir del punto de que Looker Studio es gratuito. Podemos acceder todos desde nuestra propia cuenta de Google, de Gmail, lo que hoy en día tenemos casi todos. Es una herramienta potente de visualización de datos de Business Intelligence, como pueden ser hoy en día Tableau, Power BI, etcétera. Pero tiene un aprendizaje, una curva de aprendizaje mucho más rápida. Por lo tanto, con 4 conocimientos básicos podemos crear informes muy potentes con datos propios o con bases de datos externa, ya sea YouTube, ya sea Google para ver eh, el tráfico de gente que tenemos, o con métricas propias, incluso las facturas que nosotros podemos tener con todos nuestros proveedores. ¿Cómo entramos en Google Drive? Eh, Desde nuestra propia cuenta de Gmail. Tenemos un almacenamiento gratuito que se llama Google Drive, donde tenemos 15 gigas, como digo, de manera totalmente gratuita. Podemos crear todo tipo de documentos similares al entorno de Microsoft, que son de pago, ya lo sabemos, como Microsoft Word, Microsoft Excel, etcétera. Pero nos permiten crear documentos y tenerlo todo almacenado en la nube. Se tienen su propio nombre y nos permite crear herramientas dinámicas o utilizar herramientas dinámicas para el uso. ¿Cómo entramos en Looker Studio? Bueno, pues tenemos el link aquí, lookerstudio.google.com, que yo creo que todos podremos acceder y, y nos vinculamos con nuestra propia cuenta de Gmail. De hecho, no nos pedirá ni siquiera que introduzcamos los nuevos datos. Es una herramienta de Google, como decíamos, gratuita, está vinculada con tu cuenta de Gmail y, de hecho, como veremos más adelante, nos permitirá conectar nuestras tablas de Excel, que es el Google Spreadsheet, nos permitirá conectar todas nuestras bases de datos con el visualizador de Looker Studio. ¿Qué es Looker Studio? Pues como dice la propia definición, es inteligencia empresarial de autoservicio con una flexibilidad sin precedentes para tomar decisiones empresariales de forma más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? El resumen es que nos permite crear informes dinámicos que tan pronto como nosotros actualicemos la información que estamos metiendo en nuestro spreadsheet, se va a actualizar automáticamente en el informe, sin necesidad de hacer nada más. Y bien, estamos hablando de una base de datos. ¿Cómo creamos una base de datos? Yo sé que esto suena, no, esto me lo tiene que hacer alguien, no lo podemos hacer. Es una base de datos. Es algo tan fácil como lo que estamos viendo. Podemos abrir una hoja de cálculo de Google, un spreadsheet, le llamaré de las dos maneras a lo largo de este curso, y podemos crear un número de factura, un cliente, un importe base, un IVA, un total y un producto que estamos vendiendo. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso, y yo creo que a día de hoy nos podemos sentir identificados todos con una hoja similar. Como decía, desde nuestra propia cuenta de Google, eh, accedemos a Gmail y a partir de ahí creamos un spreadsheet. Eh, Podemos tener una actualización automática o no, es decir, nosotros podemos meter las facturas de manera automática o si utilizamos cualquier software de facturación,
seguramente nos deje vincularlo y que se haga una descarga de manera periódica según metamos las facturas. La mayoría ya lo tienen integrado. Sobre todo software que tiene conexión con la nube, como puede ser Holded o similares. O incluso podemos meter datos de Google Analytics. Es decir, si queremos medir las métricas que tenemos en nuestra web, las métricas que tenemos en redes sociales, nos permitirá conectarlo directamente y que se descarguen los datos automáticamente en la hoja de cálculo. Como decía, son herramientas fáciles. Por un listado tal que así, podemos crear informes de cualquier índole y podemos ir añadiéndoles facturas de manera casi automática. ¿Cómo se abre una hoja de cálculo en Google Spreadsheet? Pues, como decía, desde nuestra propia cuenta de Gmail, vemos en la pantalla cómo es la interfaz de nuestro Google Drive. Añadimos un documento nuevo, hoja de cálculo de Google. Añadimos una hoja de cálculo en blanco y ahí le podemos meter toda la información que queramos, como la información que estábamos metiendo antes. Tiene conectividad plena con todas las herramientas de Google, no solo con Local Studio, también con los documentos de Google, que sería el equivalente de Google Word, o las presentaciones de Google, que sería el equivalente al PowerPoint hoy en día. También tiene una interoperabilidad muy potente hoy en día con los formularios de Google, que los podemos ver aquí abajo. Los formularios de Google hoy en día están, yo creo que la mayoría de nosotros los podemos haber usado cuando nos mandan una encuesta de satisfacción y respondemos rápidamente lo que nos ha parecido el servicio o la atención recibida o un evento, incluso de escolar, que como ha pasado muchas veces, que te sacan, pues si alguien quiere comer de una opción o de otra. Todo esto, todas estas respuestas se acumulan automáticamente en la hoja de cálculo de Google vinculada al formulario. Así, esto permite que se actualice de manera automática y si creamos un informe dinámico, nos lo podremos observar. ¿Cómo creamos un panel de control? Bien, entramos en Local Studio, como vemos el link aquí, localstudio.google.com, y creamos nuestro primer informe. En nuestro primer informe, yo añadiría un informe en blanco, pero si no estamos seguros de cómo crear una base de datos, yo os recomendaría que para el inicio podamos coger una plantilla. En la imagen que estamos viendo a continuación, podremos ver diferentes opciones al lado del informe en blanco, donde se nos van a cargar bases de datos automáticas que tiene Google como predefinidas. Pueden ser una empresa ficticia o búsquedas de Google o incluso Google Analytics. Se nos va a crear el informe automático. Sin embargo, podemos crear informes de todo tipo, incluso informes para nuestra economía familiar, sin ir más lejos, ¿vale? Si creamos el informe vacío, tendremos que conectar la base de datos. Y aquí es donde viene que os decía que tiene una interconexión plena con todas las herramientas de Google. Vamos a poder conectar desde Google Analytics hasta Google Ads, en el caso de que, desde que nuestra empresa se dedique a hacer publicidad en el entorno web, una hoja de cálculo de Google o un sinfín de herramientas. Si queréis investigar un poco más, podéis ir bajando. Podemos subir también hojas de Excel que tengamos en nuestro ordenador. ¿Cuál es el base del problema de esto? Que las hojas de Excel, si nosotros las actualizamos, no se va a actualizar en el informe. Tendríamos que volver a subir una hoja nueva. Sin embargo, si lo hacemos en las hojas de cálculo de Google, cada vez que nosotros actualicemos la hoja de cálculo, se va a actualizar en el informe. Por eso siempre recomiendo utilizar todo el entorno de Google y todas las opciones que nos ofrece. Conectarla es muy fácil. Nosotros ponemos la hoja de cálculo de Google y nos van a salir automáticamente las hojas que tengamos recientes abiertas. Ahí vamos a poder abrir la hoja que nosotros hemos creado para este propósito, que es la que vemos la de facturas, y dentro del documento nos salen las diferentes hojas que tiene. En las hojas vamos a poder ver la última que hemos creado, que es la de facturas. Solo dándole clic, Google ya va a reconocer todo lo que hemos metido nosotros en esta hoja, desde el título que tiene cada columna hasta el contenido que tiene. ¿Qué nos aparecerá en el informe? Bueno, pues si
nos llevaremos una decepción si hemos abierto con anterioridad algún informe de los predefinidos por Google, porque lo veremos todo en blanco. Veremos una tabla con datos que no tienen mucho sentido. Nos dicen que, en este caso nos dice que hay una factura de cada. Lo importante es lo que vemos a la derecha. A la derecha vemos la base de datos que hemos conectado con todos los campos que se han creado, es decir, todas las columnas, y las opciones de visualización, el gráfico, ¿vale? Vamos a prestarle un momento de atención a lo que es la base de datos, que es la columna que está más a la derecha. En la base de datos vemos todos los campos, las columnas. Google reconoce lo que hemos creado o la información que le hemos metido y nos define si es un campo de texto, un campo numérico, un campo porcentual, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí, si nosotros le metemos un campo de texto, como por ejemplo la tabla que nos ha creado predefinida, número de factura es un campo de texto. Por mucho que nosotros le digamos que queramos meterle el importe de esa factura, muchas veces en la métrica nos va a salir el número de cuenta que tiene esa factura. Es decir, cuántas veces cuenta esa factura. En este caso, la factura, como hemos metido una facturas de manera correlativa, nos va a salir que hay una factura. Por eso hay que tener cuidado con los datos que se cargan y la visualización que queremos tener de esos datos. Pero bueno, esto seguramente se irá aprendiendo con la práctica. ¿Cómo editamos el informe? El informe tiene una barra de comandos bastante sencilla, donde podemos meter el tipo de métrica, podemos meter formas, podemos meter colores o podemos crear nuevas hojas. Esto al final no deja de ser un informe, no es una hoja estática. Podemos crear tantas hojas como queramos. Podemos crear 100 hojas y se nos va a crear automáticamente un menú donde podemos ir navegando por las propias hojas. ¿Dónde puede derivar esto? En una página web que tú puedas compartir absolutamente. Vale. Una vez hemos editado el informe, yo en este informe, por ejemplo, le he metido una forma de cuadrado aquí arriba, cuadro de texto, que lo vamos a ver aquí arriba, y dos gráficas. En estas dos gráficas solo le he metido dos tipos de información, que es, uno, qué clientes tenemos y dos, qué tipo de producto hemos vendido. A partir de ahí, les he metido la información, como vemos aquí, del importe. Vale, hemos vendido al cliente A un importe X, al cliente B, perdón, un importe X. Nos lo ha sumado todo de manera automática. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creemos nuevas facturas para el cliente A, se van a sumar de manera automática. Cuando creemos nuevas facturas para el cliente B, se van a sumar de manera automática. No va a haber problema. Y así hasta el infinito. Podemos meter hasta 1.000.000 de facturas en la propia hoja. ¿Qué pasa? Si nosotros complementamos la información bien dentro del spreadsheet, nos va a decir cuántas zapatillas estamos vendiendo, cuántas gorras estamos vendiendo y cuántas camisetas estamos vendiendo. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos entrar en diferentes tipos de visualizaciones. Desde combinando incluso esta información. Nosotros hemos creado dos gráficos de barra. Vamos a decir lo más sencillo posible. Pero nosotros queremos ver que dentro del importe que ha gastado el cliente A o que le hemos vendido al cliente A, cuánto de ellos son gorras, cuánto de ellos son camisetas y cuánto de ellos son zapatillas. ¿Cómo haríamos esto? Bien, pues dividiríamos todos estos datos jugando con los datos que tenemos aquí. Queremos ver una métrica que es importe, el importe que hemos vendido o la cantidad de la factura, y lo queremos seccionar o lo queremos ver por el tipo de producto. Pues lo meteremos en esta barra, en esta gráfica. Como decía, tenemos dos tipos de información. Una es la base de datos, donde tenemos todos los campos que aquí, una vez ya cargados, no vamos a hacer nada más. Y el tipo de gráfica. Cada vez que seleccionemos el tipo de gráfica, esta información del gráfico nos cambiará y nos mostrará lo que estamos viendo en ese gráfico. Bueno, una vez hemos generado estos datos, ¿qué hacemos con este informe? Obviamente lo podemos tener para uso privado y nosotros consultarlo de manera recurrente, o bien podemos compartirlo. ¿Cómo lo compartimos?
Disculpad. ¿Cómo lo compartimos? Pues bueno, vamos a acceder al informe en vivo. Si nosotros accedemos al informe en vivo, nosotros tenemos el informe ahora mismo aquí, ¿vale? Como decía, si nosotros hacemos clic sobre el informe, tenemos desde la dimensión, que es el nombre que nosotros estamos viendo abajo, al producto genérico, es decir, cómo hemos clasificado las zapatillas, las camisetas, las gorras, etcétera, que estamos viendo el desglose de la propia información. Y vemos el importe base. El importe base que nos dice. Como estamos viendo, una vez pasamos el ratón por encima, nosotros veremos el desglose de lo que es cada campo, no la columna entera, sino cada campo. Si queremos ver un sumatorio general, tendremos que ir a la columna inicial. Pero bueno, retomemos el hilo. ¿Cómo podemos compartir esto? Nosotros podemos hacer dos cosas. Nosotros, evidentemente, ahora mismo tenemos funciones de editor, porque estamos editando el informe. Pero nosotros podemos compartirlo haciendo clic aquí en la pestaña Share. Podemos invitar a usuarios a ver el informe. Podemos concederles permisos de edición o solo de lector. Si tienen de lector, solo lo podrán ver. Y además podemos tener un enlace al informe e incluso insertar el informe. ¿Qué es insertar el informe? Bueno, si insertamos el informe, nos aparecerá este cuadrito. Que en este cuadrito nosotros podremos insertar el informe en cualquier página web. Nosotros le diremos que esto ya requiere una habilidad quizás un pelín más avanzada, pero en cualquier página web que nosotros podamos hacer en WordPress, podemos incrustar ese informe y hacerlo dinámico. Cada vez que actualicemos cualquier cosa del informe, se reflejará donde lo hayamos metido. Bien. Y con estas nociones básicas de Local Studio, creo que ahora mismo podríamos crear un informe sencillito, pero visual, sobre cualquier información que nosotros tengamos. A partir de aquí, muchas gracias y espero que podáis editar vuestro propio informe y os sirva de herramienta útil para visualizar todos los datos que tengáis. Muchas gracias.